Y aquí vamos a hacer una pequeña reflexión. Pero, si lo encontraron, Mateo 6:2. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Ok. Para ajustarme a lo que estoy desarrollando, tengo que usar una palabrita que Isa no lo dijo. El verso 2. ¿Cómo comienza, Juan? Cuando Ahí pues, nomás. ¿Cómo? cuando pues, Ya, ¿cuándo? ¿Cuándo pues des limosnas? En el 6:5. ¿Cuándo ores? ¿No es cierto? ores. El 6:5. Mateo 6:5. Mateo 6:16. ¿Cuándo ayunéis? Jesús no dijo si oras o si ayunas. Él tomaba por sentado que uno sabe que tiene que dar, que tiene que orar, que tiene que ayudar. No dijo Jesús si oras como si fuera algo opcional. Tampoco dijo si ayunas, como si el ayuno fuera algo que los discípulos podían sentirse guiados a hacerlo o no hacerlo. Fíjate que Jesús fue categórico y sin reservas. Él nos va a decir entonces cuándo ayunes. Cuando tienes que hacer esto, recuérdate lo que va a continuar. Entonces, para nosotros yo creo que es muy importante que nosotros podamos mirar específicamente lo que el Señor quiere. Más cuando tú des limón. ¿Cuándo? Es algo que está dicho ya. Es algo que Dios quiere. Ahora, Mateo 6:16-18. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. 18. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. ¿No? El día de la expiación, fíjate que era el único día de ayuno habitual que ordenaba la ley de Moisés. Para la época de Cristo, los fariseos habían desarrollado esta práctica del ayuno regular y la habían convertido igual que cualquier otra cosa espiritual, por cierto, sobre la que ponían sus manos en una esclavitud legal. Por tanto, Jesús nos presenta un cuadro del fariseo típico como de un hombre que se jacta en su oración y dice, yo ayuno 2 veces por semana, ¿no? Lucas 18, 11 y 12. Yo, dice, ayuno 2 veces por semana. Siempre está latente el peligro de que cualquier ejercicio espiritual que se haga por costumbre se convierte muchas veces en una forma siempre vacía, ¿no? Hueca, en un ritual carente de significado espiritual. Pero no podemos rechazar la práctica del ayuno simplemente porque está este peligro, ¿no? De transformarse en algo que prácticamente va a estar como un ritual. Por ejemplo, cuando uno entra a la Iglesia Católica y te dirigen a un santo y dicen, no, este santo sí hace milagros, entonces hay que ponerle más dinero, etcétera, etcétera. No, corremos el peligro de volvernos idólatras. Pero el ayuno regular no necesita convertirse en algo ritualista, como tampoco lo es la oración constante. El ayuno es un asunto entre Dios y el hombre, y no hay fórmula para decir cómo se hace, ni por cuánto tiempo se hace, ¿no es cierto? El ayuno una vez a la semana, por ejemplo, puede significar que el tiempo que empleamos para comer 3 veces, por ejemplo, digamos unas 2 horas,
lo recuperamos con nuestra atareada rutina y la empleamos más específicamente en el reino de Dios, especialmente en el gran misterio de la oración. ¿Qué quiero decir con esto? De que si nosotros queremos mantener una buena relación con Dios y de parte de Dios va a venir a nosotros, ¿qué? Si nosotros lo hacemos en base a lo que es el temor, entonces Dios va a abrir las ventanas de los cielos y nos va a llenar de sabiduría, nos va a llenar de conocimiento y nos va a llenar de una noción de lo que es la vida. Porque nosotros somos peregrinos y extranjeros, decía el apóstol, y nosotros tenemos que vivirlo bien estando en este mundo, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo vamos a vivir bien? Cuando nosotros demos la bendición que Dios pone en mí. Las bendiciones que Dios pone en nosotros es para que nosotros lo compartamos. Y entonces siempre vamos a ver gente felices, gente contentas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque recibe de parte de Dios, de parte de su reino, la bendición, ¿no es cierto? Bien, vamos a Mateo 17, 19. En Mateo 17, 19 al 21, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno, ¿no? Este género, dice, no sale con nada. Nada lo puede sacar, pero sí, el Señor le dice con oración y ayuno. Anteriormente Jesús le había dicho que no pudieron liberar al muchacho endemoniado, ¿se recuerdan? Por su falta de fe. Si una persona tiene fe, ¿qué pasó? Ok. Por su falta de fe. O sea, esto quiere decir que este género significa un tipo de demonio. O sea, pues hay distintos tipos de demonios, pero este tipo solo saldría, dice, con oración y ayuno. Y este sería el remedio por la falta de fe. Así que si te falta fe, tienes que orar y ayunar. Mira, qué interesante. Yo me he hecho muchas preguntas con respecto a esto, que me gustaría un poco aclarar. ¿Por qué el Señor le dice a su gente, ¿no?, que lo que te falta a ti es fe? Fe para orar y fe para ayunar. Ahora, nosotros tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos una carne, ¿no es cierto? Resulta de que el espíritu que se posesiona en una persona, por ejemplo, desobediente. Una persona desobediente tiene un espíritu de desobediencia, ¿ok? Y hay que desarraigarlo. Por eso es que papá y mamá tienen que tener la autoridad del Señor para sacar ese espíritu, para ir controlando ese espíritu y no dejarlo que regrese, ¿no es cierto? Por ejemplo, habrá otra oportunidad donde yo hable de todos los espíritus que son ministradores de maldad y que se nos acercan a nosotros y se nos vienen con enfermedades, por ejemplo, asma y un montón de otras enfermedades. Pero aquí, en este caso, la falta de fe hizo de que el demonio se presentara frente a frente y no pudieron hacer ellos absolutamente nada. Y el diablo tampoco pudo tocarlos a ellos, ¿no? Por eso dice, el ayuno y la oración nos dan entonces a nosotros la autoridad y el poder para reprender demonios. Y Cristo dijo ahí en el capítulo 16, el verso 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Resulta de que el Señor está atento a nuestras necesidades. Y si en este momento, por ejemplo, nosotros necesitamos fe para poder hacer decisiones, bueno, es simplemente pedirle al Señor. Señor, parece de que mi fe no me ayuda, parece de que mi fe se quedó corta, parece que mi fe no me ayuda a salir de esta. Estoy que trabajo y resulta de que no avanzo. Y me ha pasado a mí también en muchas oportunidades, donde yo he tenido que muchas veces pararme y definir qué es lo que está pasando conmigo, ¿no? Con mi fe, ¿no? Porque resulta de que vienen situaciones externas y tratan muchas veces de no dejarte dormir. Yo tuve una oportunidad, era muy joven, cuando un director se me paró de manos y me dijo, te voy a quitar la escuela va a ser mía, y así. Entonces yo lo miraba y me reía, ¿no? Porque no, pero por dentro decía, y si es cierto, caramba, he tenido que venir a este lugar para que esto se pierda. Dijo, yo tengo las leyes en mi poder, yo sé de leyes, y este colegio lo voy a hacer una cooperativa, y todos los profesores van a venir conmigo y vamos a armar aquí un asunto y te lo vamos a quitar al Ejército de Salvación. Y sabe que como 3, 4 noches no pude dormir. Estuve pidiéndole al Señor que me ayude. No desistí. Oré y el Señor mandó un ángel. Me tocó muy temprano en la mañana un pastor y me dijo, ¿puedo hablar con usted? Claro, le dije, pase adelante. Y él fue el que tenía toda la solución. Al final a este director en 24 horas lo sacamos. ¿Quién lo hizo? No lo hizo el pastor, lo hizo el Señor. Pero aquí veo cómo nuestras oraciones toman vigencia, toman poder. Ya por poco, de tanto pensar, me da su homenaje. Me dolía la cabeza todas las noches. Eso no se lo contaba a nadie, se lo cuento a ustedes, porque es una bendición. Es una bendición. En mi nombre, Jesús va a decir, en mi nombre echarán ustedes fuera demonios. El ayuno del Señor es la forma más efectiva para recibir unción especial contra el diablo. Jesús mostró que para tener fe había que ayunar y orar. El plan del diablo es impedir que tú ayunes y robarte ese tiempo que tú necesites para afirmarte en Cristo Jesús y madurar espiritualmente. Mira lo que dice Lucas 21. Lucas 21, 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Mirad entonces por vosotros. Los creyentes deben clamar a Dios constantemente por unción, pero también por fortaleza para realizar el ayuno. Si voy a realizar el ayuno, desde antes yo tengo que ver por qué lo quiero hacer. Y eso entregárselo al Señor. Dile, Señor, yo quiero ayunar por esto. Ayúdame, por favor. Y entonces, si uno está débil, probablemente uno va a ayunar varias veces. Pero si uno es fuerte espiritualmente, ya el Señor lo conoce, con un solo ayuno ya el Señor está respondiendo. Ahora, vemos así entonces por lo que dijo Jesús, que el ayuno no es cuestión de si tú lo deseas o no, sino que es un precepto establecido por el Señor para su pueblo. Entonces cada creyente debe, en primer lugar, son 3 cositas que quiero tocar. En primer lugar, hacer una decisión delante de Dios de ayunar con mayor frecuencia. Como dije, tú puedes ayunar, hacer medio ayuno, tomarlo en una forma
esporádica también. En segundo lugar, pedir a Dios que te guíe y te muestre cuál es la cantidad de días que debes ayunar. Sí, yo creo que es el Señor el que te va a indicar, el que te va a decir y te va a mostrar, ¿no? Y en tercer lugar, pedir a Dios que te muestre de qué forma debes hacerlo para alcanzar la plena madurez espiritual que necesitas, ¿no? Ahora, la amonestación de abstenerse de comida probablemente se debió a que los discípulos estaban tratando con un demonio de apetito, como también un demonio de la lujuria o la glotonería. El poder de Dios estaba contenido hasta que se entregaron aún más al control del Espíritu Santo, mediante un paso de obediencia en particular. Un paso involucrando al espíritu opuesto a un espíritu de dominio propio. Si nosotros fracasamos, si nosotros somos vencidos, es porque no tenemos dominio propio. El ayuno, no obstante, tiene un significado mayor como medio de vencer al enemigo. El ayuno es muy difícil de hacer y cuando ayunamos debemos acudir a Cristo en busca de ayuda siempre, siempre. Cuando usted ayuna y su cuerpo le pide comida, sabe que necesita la gracia de Dios para no desistir, Negar su apetito se convierte en una intensa batalla personal. El hambre y la debilidad me humillan con desesperación, entonces necesito de la gracia de Dios para mantener mi compromiso de abstenerme en ese momento de alimento. La pobreza de mi autosuficiencia queda expuesta y en lugar de ella se revela la suficiencia de Cristo. La aplicación de la cruz siempre manifiesta el poder de la resurrección. Somos crucificados con Cristo y nuestra vieja naturaleza es destruida. Entonces la vida de Cristo reside en nosotros, que nos lleva de victoria en victoria, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Este es el principio del cambio de vida. Su vida por la mía. Su fuerza va a perfeccionar cuando yo reconozco entonces mi debilidad. Y ahí tenemos el famoso testimonio del apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El ayuno entonces aumenta mi sensibilidad espiritual para oír la voz del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito? Que me estaba olvidando. Nuestro propósito de ayunar debe ser uno de amor, para llevar sanidad de Dios a la humanidad. Por eso es que Jesús no se equivoca cuando dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Cuando no hay amor, el diablo reina. El diablo está reinando ahí en la discordia, en el enojo, en la ira, en la traición y todas las cosas que pueden provenir de todo ello. Si tenemos ojos de amor, veremos que muchas de los que amamos se encuentran en toda clase de prisiones. En la prisión del alcohol, en la prisión del dolor, de la tragedia, de las drogas, de los engaños y mentiras y los fraudes, etcétera, etcétera. El ayuno, entonces, por último, es una señal de un hambre interior de Dios. El ayuno es una señal de un hambre interior de Dios. ¿Se recuerdan del Salmo 42? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿No es cierto? Y entonces ahí nos damos cuenta de cuán bueno es el Señor. Bien, me pasé algunos minutos. Lo que estaba diciendo al principio, este viernes no vamos a tener un estudio bíblico traído por mí.